A continuación le vamos a hablar sobre la viscosidad y los métodos experimentales para medirla. La viscosidad es una característica de los fluidos en movimiento que muestra una tendencia de oposición hacia su flujo ante la aplicación de una fuerza. Cuanta más resistencia oponen los líquidos a fluir, más viscosidad poseen. La temperatura es un factor muy importante a la hora de determinar la viscosidad, ya que cuando hay un incremento en la temperatura, las moléculas del fluido empiezan a vibrar, con lo que la cohesión molecular es menor. Por lo tanto, existirá una menor viscosidad. En la tabla se puede apreciar que para gases a baja densidad la viscosidad aumenta con un incremento en la temperatura, mientras que para líquidos la viscosidad suele disminuir cuando aumenta la temperatura. Viscosímetro de tubo capilar. En este método se hace una medición del tiempo necesario para que cierta cantidad de fluido pase por un tubo capilar. El tubo capilar es de longitud y diámetro conocidos, bajo una diferencia medida y constante de presiones. Si se mide la presión en los extremos de la tubería, deben efectuarse ciertas correcciones para los cambios de distribución de la velocidad y las pérdidas de entrada. Teniendo en cuenta que la viscosidad depende de la temperatura, es necesario controlar y especificar la temperatura en todas las mediciones de la viscosidad. Nuestro siguiente instrumento para medir la viscosidad es el viscosímetro giratorio de Coate. El fluido que se debe comprobar se pone en el espacio anular entre dos cilindros circulares concéntricos. Se hace girar un cilindro con respecto al otro. Las mediciones de momento de torsión y gradiente de velocidades se pueden correlacionar con la viscosidad. El siguiente instrumento es el viscosímetro de McMichael. En este instrumento el cilindro exterior se hace girar a velocidades constantes y el interior se sostiene por medio de un alambre de torsión. Se utiliza una medición de la torsión angular del alambre al fin de obtener una lectura proporcional a las fuerzas de viscosidad que se ejercen. Método de medición de Stomer. El cilindro exterior permanece estacionario y se aplica un momento constante al cilindro giratorio externo por medio de un dispositivo de pesas y poleas. Se toma una medición del tiempo necesario para que se produzca cierto número definido de revoluciones en el cilindro interno. A veces se sumerge en el fluido un disco plano horizontal o una taza de fondo abierto circular o bien una horqueta en lugar de un cilindro circular interno. Viscosímetro de bola o ley de Stokes. Stokes estudió el fluido de un fluido alrededor de una esfera para valores del número de Reynolds muy pequeños, inferiores a 1. Stokes encontró que el empuje o la fuerza ejercida sobre la esfera por el fluido del fluido alrededor de ella vale R igual a 3pi de mu v, donde R es la viscosidad resistente del diámetro, v la velocidad límite de la bola en el fluido y mu la viscosidad dinámica. Viscosímetro de Seibold. La facilidad con que un fluido fluye a través de un orificio de diámetro pequeño es una indicación de su viscosidad. Este es el principio sobre el cual está basado el viscosímetro de Seibold. La muestra de un fluido se puede colocar en un aparato parecido al de la figura. Después de que se establece el flujo, se mide el tiempo requerido para recolectar 60 mililitros del fluido, en donde el resultante se reporta como la viscosidad del fluido en segundos universales de Seibold.